Buenas, volví en un nuevo video. En esta oportunidad me toca hablar sobre el 555 y ese tren de pulsos cuadrados que hace, característico de él. Y muchos no saben el por qué aparece ese tren de pulsos, que bueno, que está ahí dándonos vida a los otros integrados, ¿no? Al 4017 y no sé a cuántos más como relojito, que siempre gracias a él se hace todo lo demás. Se usa para generador de señales, como alarmas, ¿sí? Se puede experimentar también temporizadores, se usa para muchas cosas. Yo sé que en YouTube está recontra explicado, que se ha explicado muchas veces su funcionamiento, pero bueno, quería hacer mi versión con este emulador básico, pero que nos sirve para analizar un poquito qué es lo que está pasando por dentro de ese 555. Para muchos el video va a ser muy básico, pero bueno, como siempre digo, mi canal apunta para aquellos que recién se inician también. Y bueno, quizás les pase como me ha pasado a mí cuando empezaba, que era colocar resistencias alrededor, capacitor alrededor del 555, pero sin saber el por qué es lo que pasaba dentro y por qué hacía esa señal de cuadrada, que en el modo estable te hace como un tren de pulsos, como se dice, ¿no? Después están otras maneras de usarlo, como mono estable, que se usa para temporizadores, en donde no aparece un tren de pulso, sino que es una subida y un rato largo arriba y un rato abajo, ¿sí? Que ya es, y ya queda permanece por debajo. Es un solo pulso, por decirlo así. Eso es en mono estable, en el cual se usa mucho para los temporizadores. Bueno, arranquemos un poco la emulación y ahora les paso a explicar el paso a paso de esto. Nosotros cuando acá tenemos un 555 que bueno, tiene sus resistencias, capacitores, un potenciómetro. Acá hay como un mini circuito como para darle un ejemplo de lo que se puede hacer, pero así podemos analizar la parte interna, que es lo que a lo que se refiere este video, ¿no? Analizar qué es lo que está pasando por dentro. ¿Por qué se llama 555? Bueno, normalmente fue por que está armado por tres resistencias de 5K, las cuales van a dividir al voltaje con el cual está alimentado en tres veces. Por eso se dice que tenemos las dos terceras partes acá, la tercera parte acá y bueno, y llegando al cero. Y las tres terceras partes acá, que sería el entero, el voltaje total, ¿no es cierto? Acá arriba. Bien, vamos a darle vamos a poner play acá, así empezamos con la emulación y vemos. Ahí se está recargando el capacitor, ¿sí? Todo comienza acá. Tenemos la batería de 12 voltios. Por acá se recarga el capacitor, sigue todo este camino, ¿sí? ¿Por qué se recarga? Y porque justamente pasa la corriente de los 12 volts, vienen por acá en positivo, y la parte negativa ya está conectado a masa. Por acá no ingresa corriente por el pin 7, ¿por qué no? Porque por ahora está cortado el transistor, porque si estuvieran saturado, lo que se permite es el paso de la corriente y se va a masa, y entonces el capacitor se descargaría. Entonces por acá la corriente no se puede fugar, no se puede ir. Y por el pin 6 y el 2 tampoco, porque nosotros recuerden que los comparadores, amplificadores operacionales son de alta impedancia, significa que la corriente no entra, le cuesta mucho, ¿sí? Le cuesta mucho pasar hacia adentro. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, tenemos una resistencia alta, a eso me refiero, ¿no? Al no poder fugarse por ningún lado, no queda otra que el capacitor se recargue, ¿sí? Se está recargando en ese tiempo. Ahora vamos a analizar este diagrama, este dibujo, ¿no? Los ejes cartesianos, en donde la horizontal es referido al tiempo y la vertical es referido al voltaje. Cuando vemos que el capacitor va 1 voltio, 2 voltios, se está acercando a 3, vamos a darle play un poquito, se va a 4, bueno, ¿por qué es eso? En esta rama o en este camino lo que podemos hacer es ley de Ohm. En el pin 8 tenemos los 12 voltios, fíjense que está conectado, ¿no? Viene todo por acá y va al pin 8. Quiere decir que entre 12 y 0 tenemos 12 voltios de diferencia. ¿Qué pasa acá? Vamos a hacer ley de Ohm, así les muestro cómo es esto. Calculadora.
nosotros decimos que tenemos 12 voltios. 12 voltios, ¿no? A esos 12 voltios los vamos a dividir ¿por cuánto? Por la cantidad de resistencias que hay. Es decir, en ohmios son 15.000 ohmios, ¿sí? En 15.000 ohmios, ¿qué tendríamos? Una corriente en amperios o en amper de 0,0008. Bien, si esa corriente total que pasa por acá, nosotros la multiplicamos por la resistencia, es decir, eso por 5.000 ohmios, nos va a dar, ¿qué? 4 voltios. Los 4 voltios son los que caen, ¿sí? O se pierden en esa resistencia en modo de calor, ¿no? En forma de calor, se transforma en calor. Como nosotros estamos en 12 voltios acá arriba, entonces ¿qué hacemos? Si hacemos 12 voltios menos 4 que se pierden en la primera resistencia, ¿cuánto nos queda? 8. 8 voltios. Y en la siguiente, y si mide lo mismo, pierde lo mismo. 8 menos 4 nos va a dar ¿cuánto? 4 voltios. O sea que en esta parte tenemos los 4 voltios. Y 4 menos 4, que sería la tercera resistencia, nos va a dar 0, los 0 volts de acá. O sea que esto lo pueden averiguar tranquilamente por ley de Ohm. También tiene que ver que, como es un amplificador operacional, tiene una alta impedancia, entonces la corriente no se fuga por acá. Por eso podemos trabajar tranquilos por ley de Ohm. Bueno, ¿para qué es esto? Bueno, acá hacemos las comparaciones. Fíjense que si nosotros decimos que el capacitor se está recargando en este camino, fíjense que en la parte positiva del capacitor electrolítico tenemos el pin 6 y el 2. Están conectados ahí. O sea que 6 y 2 están puenteados. Entonces estos dos, cuando estén conectados así, todo lo que pase acá, ¿de dónde viene? Y del capacitor. O sea que el capacitor se está recargando, perdón por el dibujo, ¿no? Pero se está recargando y todo lo que pase en el capacitor va a pasar en el 6 y en el 2. Bien, hasta ahí vamos. Cuando vemos el dibujo, vemos que estamos yendo a 4 voltios. ¿Sí? En casi 2 segundos, 4 voltios, cerca de los 4 voltios. Si son 4 voltios, quiere decir que el pin 6 y el 2 son 4 voltios. Vamos a comparar acá. Bien, como acá dijimos que se perdían 4 voltios, son 12 menos 4 es 8. O sea que la inversora tiene 8 voltios fijos. Siempre van a ser 8 voltios. Y en la no inversora del segundo amplificador operacional, que está de manera o de modo comparador, está en 4 voltios. Porque dijimos 8 menos 4 nos queda 4 voltios. Hasta ahí vamos genial. Bueno, al comparar, ¿qué decimos? Bueno, si el pin 6 y el 2 tienen ¿cuánto? 4 voltios, la inversora es más grande. ¿Por qué? Y porque tiene 8 voltios. Como son 8 voltios, es más grande que 4 voltios de la no inversora. Quiere decir que reset, ¿qué va a tener acá? Y va a tener un 0, ¿no? Porque es más grande la inversora. O sea que acá vamos a tener un 0 lógico, o 0 volt. Ahora, ¿qué pasa en set del flip-flop? Ahora, después vamos a explicar el flip-flop, pero por ahora vamos a concentrarnos acá. Dijimos que acá que teníamos 4 voltios según el gráfico. Entonces, como acá es 4 y 4, nosotros acá podemos llegar a tener, ven que todavía no llegué al 4, tenemos 3 y algo, bueno, es más chico que, ¿quién es más chico acá? O sea, la inversora es más chica que la no inversora, porque esto mide 4, ¿sí? 4 voltios, y este es 3 con no sé cuánto. Entonces acá tenemos un 1, ¿sí? Porque es más grande la no inversora. Después llegamos a 4 y vemos qué pasa. Por ahora vamos a darle pausa y vamos a empezar de vuelta. Ahí. Antes de llegar a 4, después va a pasar algo, pero primero vamos a ver esta parte. 1 voltio, 2 voltios y así. Tenemos un 0 y un 1. Bueno, el flip-flop normalmente se usa para hacer memorias de un bit, ¿sí? Este es un flip-flop RS, es decir, que tiene set y reset. Y tiene un botoncito de reset también por el pin 4. Estas son las salidas, tiene Q y Q negada. O sea, Q negada va a ser siempre todo lo contrario a lo que pase en Q. Esto internamente puede estar formado por compuertas lógicas como NOR, como NAND, ¿sí? O como otras también. Bueno, ¿qué pasa acá? Tenemos una tabla de la verdad con respecto al flip-flop RS. Nosotros decimos que si
reset es 0, ¿sí? Y set es 1, o S es 1, tenemos 0 y 1. Q va a ser 1 y Q negada va a ser 0. Entonces fíjense que si Q negada es 0, ¿sí? Q negada es 0, el transistor de abajo está en corte. Si está en corte, el pin 7 no tiene conexión con masa. Significa que el capacitor por esa razón se recarga, porque viene toda la energía al capacitor, pero no tiene retorno, no se puede ir, porque acá está cortado. El transistor está cortado, entonces no se puede ir la energía a masa. ¿Qué pasa en 6 y 2? Y habíamos dicho que tenía alta impedancia, una alta resistencia, o sea que la corriente por acá nunca se va a escapar. Entonces por ahora el capacitor se está recargando. Bien. Entonces tenemos 0 y 1. Vamos a seguir dándole play. Seguimos. Y ahí nos pasamos de 4 voltios. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque vamos a tener que comparar. Vamos a comparar de vuelta. 4 voltios. Genial. Hasta ahí vamos. Vamos a hacer un repaso. Tenemos 4 y pico, casi 5. Bien. Yo acá tengo 4 y pico. Si volvemos acá decimos, bueno, la fija, ¿quién es? La inversora. La inversora siempre va a tener 8 voltios. Acá siempre va a haber 8. ¿Quién es más grande? La inversora es más grande. Entonces tenemos un 0 en reset. ¿Sí? Bueno, en reset tenemos 0. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa acá? Porque la no inversora tiene ¿cuánto? Fijo, 4. Pero la inversora tiene ¿cuánto? 4 y pico. Es más grande la inversora. O sea que acá el 1 ya no es. Acá es un 0. ¿No? Nos vamos a 0. No sé si ahí lo pude borrar, pero ahí tenemos 0. 0, 0. En la tabla de la verdad nos dice que 0, 0 significa que se mantiene el estado de Q y Q'. O Q negada, mejor dicho, ¿no? Porque a veces uno acostumbra a decir prima, pero es Q negada. Se mantiene el dato como estaba. ¿Cómo se mantenía? ¿Qué era lo que estaba? Y bueno, que Q era 1, ¿no? Porque estábamos en dónde antes. Antes estábamos acá. Q es 1 y Q negada es 0. Se mantiene el estado en 0, 0. ¿Sí? O sea que a partir de 4, mantengamos arriba de 4, este comparador nos cambió. Nos cambió de 1 a 0. Entonces 0, 0 mantiene la salida como estaba. ¿Sí? Como que nada cambia. Bien, hasta ahí vamos genial. Vamos a seguir dándole play a esto. Sigue la carga. ¿Sí? Estamos en 8. Acá va a pasar algo. ¿Por qué? Y porque acá teníamos un 8 comparando. Le damos play y ahí empieza a bajar. Fíjese que cuando se carga el capacitor, el pin 3 que tiene un alto, fíjense que están prácticamente los 12 voltios. Cuando llegamos a 8, se cae toda la tensión, pum, cae. O sea, el pin 3, que es la salida, se cae y se va a 0, ¿sí? O casi a 0. Queda muy bajita el voltaje. ¿Qué pasa acá? Bueno, vamos a explicar esta parte que es la que me faltó. Mientras se cargaba el capacitor, habíamos dicho que teníamos un 0 y un 1. ¿Sí? 0 y 1. Entonces Q iba a ser 1 y Q negada iba a ser 0. Como Q negada era 0, el transistor este está en corte. Entonces el capacitor no se descarga. Ahora, como Q está negada y está en 0, perdón, es 0 Q negada, acá se vuelve a negar porque tiene una inverter o una NOT. Es una puerta lógica que hace lo contrario. Si esto es 0, acá sale un 1. Por eso, en el mientras tanto se cargaba el capacitor, la salida 3 estaba en alto. ¿Sí? Que lo que habíamos visto nosotros, mientras se carga el capacitor, ahí pongo pause, está en alto el pin 3. La salida 3 está en alto, por eso está la LED verde. Que después paso a explicar esta parte. Ahora lo que estamos explicando, bueno, es esto. O sea que hasta ahí el pin 3, que es la salida del 555, está en alto porque justamente acá hay un 0. ¿Para qué está la inversora? Porque ustedes dirán, y bueno, ¿por qué no sacaste Q por acá directo y listo? Y la inversora está también como un buffer, ¿sí?
Por una cuestión de corriente más que nada. Se pone como, se invierte de nuevo porque así logramos, como esto está enchufado, ¿no? Se conecta a los 12 volt y a los 0 volt. Es una puerta que va a dar más corriente por 3. Entonces se pueden hacer mejores proyectos porque vos vas a tener una salida de voltaje, pero además con corriente. Es como un buffer. Pero en este caso es una NOT, ¿sí? Perdón. Bueno, pasamos a lo siguiente. Vamos que veníamos llegando al 8. En el 8 empieza a bajar. Vamos a darle un poquito más. Ahí. En el 8 empieza a bajar. Entonces veamos qué pasa. Porque acá decíamos que había. Acá era fija 4 y acá era fijo 8, ¿no? O sea que si acá se pasa un poquito más de 8, 8,001, ponele, una cosa así, nos pasamos un poquito del 8, cambia la cosa, porque es más grande la no inversora que la inversora. O sea que en un momento vamos a tener 1, entonces, ¿y acá qué va a pasar? ¿Quién era más grande? La no inversora, o sea 0. 1, 0 tendríamos. 1, 0, o sea 1 reset y 0 set, o la S. ¿Qué nos pasa? Que Q es 0 y Q negada es 1. Ahí cambió. Fíjense que si Q negada es 1, cuando nosotros la negamos de vuelta, en la salida 3 es 0 volt. Ahí está la salida 3. Este es azul que cae, ¿no? El celeste. Esta parte cae. ¿Por qué cae? Por la comparación que hay acá. Al ser 1, al negarlo, es 0 la salida 3. Pero al mismo tiempo, este 1, ¿qué hace? Y alimenta ¿a quién? Al transistor de descarga. Fíjense que como está el pin 7, estamos diciendo que este punto, que esta ramita o este camino, se va a masa. O sea, el pin 1 se va a masa. ¿A través de quién? Del transistor. Entonces el capacitor, como habíamos dicho que por acá no se iba la corriente, no se va para allá. 6 y 2, ¿qué es? Alta impedancia. Entonces, ¿qué pasa? Se va por 7 y ahí se descarga el capacitor. Por eso este rojo va bajando ahora. Se va a ir descargando el capacitor. Entonces, en el pin 3 dijimos que era 0. Todo por la comparación. ¿Se dan cuenta cómo van comparando uno y otro? Y creo que el 1, 1 nunca va a pasar. Vamos a ver, quizás sí, pero no. No va a pasar por acá. Sigamos dándole play. Seguimos. Estamos... Ahí pasó algo. Frenamos en 4 y vuelve a subir. Vamos a ver qué pasó. Vamos a comparar. Bien. Como habíamos dicho, está descargándose el capacitor. Descargándose el capacitor. ¿Por dónde? Por el pin 7. Perfecto. Hasta ahí vamos. Entonces ahora, cuando vayamos para abajo, ¿quién baja? ¿El voltaje de quién? Del pin 6 y del 2. Entonces vamos a pisar por acá. Vamos a pisar en el 5. Voltaje 5. ¿Sí? Si es 5, si el pin 6 y el 2 que están puenteados vale 5 volt, acá, ¿qué pasa? Gana la inversora. Estamos en 0. ¿Sí? Porque este es 8. O sea, es más grande que 5. Gana la inversora. Tenemos un 0. Y acá, como dijimos que 5, la inversora es más grande que la no inversora. Entonces, ¿qué pasa? ¿Gana quién? Gana la inversora. O sea que es 0. Acá estamos en 0, 0. 0, 0 mantiene la salida como está. Significa que desde 8 para abajo siempre estamos en 0, 0. Se mantiene tal cual como está Q y Q'. ¿Y cómo está Q y Q'? Bueno, Q va a estar en qué? Si esto es 0, acá hay un 1. Entonces, como esto es negado, Q va a estar en 0. Q es negada. Q es 0, perdón. Y Q negada es el 1. Entonces, por eso está caído esto a 0. Y mientras el pin 3 va por debajo, se va descargando el capacitor. Se va descargando. Ahora, cuando llegamos a 4, vuelve a subir. Vamos a ver. Cuando nosotros llegamos a 4 o un poquito menos que 4, ahora les digo por qué un poquitito menos de 4, porque así comparamos. Bien, acá te lo hicieron muy en el 4, pero vamos un poquito, o también muy en el 8. Vamos a darle un poquitito más que eso.
para comparar, siempre para comparar. Entonces tenemos, bueno, si esto mide 4 volt en este caso, o vamos a ponerle más lindo, un 3,9 y algo, por decir algo, olvídate del 4. Vamos a borrar el 4, así ustedes se dan cuenta a lo que me refiero yo. 392. Un 392 volt. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Si esto es 392, acá era 4 fijo. Entonces está ganando, ¿quién? La no inversora, porque es más grande en voltaje. La no inversora está ganando. Entonces no es un 0. Vamos a sacar este 0, porque nos transformamos en ¿qué? En un 1. ¿Sí? Vamos a poner un 1 acá, un palito. Tac, un 1. Ahí somos un 1 en set. ¿Qué pasa en el otro? 392 es la inversora. La no inversora, perdón, la no inversora es 392. La inversora es 8. ¿Quién es más grande? La inversora. Entonces estamos en 0. Vamos a sacar este 1 de acá. Entonces vamos a la tabla de la verdad. 0 reset y 1 set, ¿sí? Tenemos que Q es 1, Q es 1 y Q negada es 0. Quiere decir que se apaga el transistor de descarga, ¿sí?, del capacitor. Esto se apaga porque entra en corte, ya no está en saturación, está en corte. Entonces empieza a cargarse el capacitor. Fíjense cómo esta línea roja empieza a subir, se carga el capacitor, porque como la corriente no tiene ninguna salida a ningún lado, el capacitor se recarga. Entonces, mientras esto esté en corte, acá hay un 0. 0 negado es 1. Volvemos a, como veníamos de acá abajo, fíjense cómo ahora sube el azul o el celeste, que es el canal del osciloscopio emulado que nos muestra el estado de la salida 3. ¿Sí? Fíjese que lo tomo de acá, de este punto. Estoy midiendo a través de canal 2. Bien, entonces vamos arriba. Fíjense cómo ya hizo la caída y vuelve a subir. Vamos a darle play, así siempre se repite. Entonces se repite y llega a 8. Se descarga hasta 4. Se carga hasta 8. Se descarga hasta 4. Fíjese que siempre hace lo mismo. Entonces ahí aparece el famoso tren de pulsos cuadrados. ¿Sí? Siempre es esa comparación de esos dos amplificadores operacionales. Entiendo que está recontra explicado esto, pero como siempre digo, mi canal, como es de electrónica básica, está hecho para aquellos que saben mucho y los que no saben nada. Los que recién empezaron a colocarle resistencias, capacitores, todo alrededor del 555, pero no saben por qué razón es un tren de pulsos cuadrado. ¿Sí? O sea que fíjense bien que el flip-flop, con su tabla de verdad, nos va a dar el por qué en el pin 3 sale o no sale. Acá, por ejemplo, sale el alto y de golpe baja a 0. Y de golpe sube. ¿Justo cuando? Cuando hay un cambio justamente en el transistor y en el capacitor, ¿no? En el transistor que permite la carga del capacitor y la descarga del capacitor, ¿sí? Siempre que esté cargando, el transistor está apagado. Y cuando se descarga, el transistor está en saturación, permite la descarga del capacitor. Y acá permite la carga cuando está en corte, ¿sí? Eso es el truco que tiene por dentro el 555, hablándolo así en bruto, ¿no? Es como el pequeño secreto que tiene internamente para que esto funcione de esta manera, ¿sí? Después va a tener su fórmula, que eso lo dejo para ustedes, para que practiquen en casa. El periodo es igual al tiempo y la frecuencia es la inversa del tiempo, entonces va a tener una formulita para averiguar qué componentes, o sea, qué valores de componentes vas a ponerle para que hagan frecuencias de distintos tiempos, ¿no? En esos periodos que vos le ponés. No sé, quiero que trabaje cada 2 hercios, 3 hercios, 10 hercios. Ya para que sean notas musicales, 440 hercios, bueno, sacarás la resistencia y capacitor necesarios para hacer, por ejemplo, un tren de pulsos de 440 hercios y hacer una La, por ejemplo. ¿Sí? Aunque no es senoidal, pero bueno, da un tono, ¿no? Con otros distintos armónicos. Acá en estas puntas hay armónicos distintos a un seno
sinusoidal, entonces será una La con otros armónicos, pero es una La. Así que bueno, más que nada es eso, no hay mucho más, digamos, de lo que es el tren de pulsos, ¿no? Es una aplicación bastante tranqui que doy, pero para que ustedes se den cuenta. Bueno, otra cosita más que podemos agregar. Vamos a empezar la simulación, que ya se las dije paso por paso, de por qué llega a 8 y va hasta 4, porque siempre es en las comparaciones de acá adentro. ¿Qué pasa si yo cambio el potenciómetro? Por ejemplo, le doy, vamos a darle play y fíjense que acá la carga y descarga es más rápida. Fíjense cómo cambió, ¿sí? El tren de pulsos está como más apretado, ¿no? Como que sube y baja mucho más rápido ahora. ¿Y por qué? Porque al bajar la resistencia, el capacitor se carga más rápido, ¿sí? Acá está en porcentajes. Era de 100K, pero yo lo estoy corriendo para un lado y para el otro. Si yo lo pongo a más resistencia, significa que la descarga y la carga del capacitor va a ser más espaciado, más lento, al poner más resistencia. Entonces fíjense que va siempre hasta 8 y siempre hasta 4, ¿sí? Que en la realidad sería 8, y algo, como una monedita, para que se pueda cumplir la comparación de voltaje, y es 4, o mejor dicho 3,90 y algo, llegando a 4, para que haga la comparación de abajo, ¿sí? Y así podemos lograr esos ceros y unos que van a salir en reset o en set del flip-flop, ¿sí? Si queda alguna duda con respecto a cómo funciona esto, o si la explicación no les pareció tan clara o hay algo, me lo dejan en los comentarios, no hay problema. Podemos rehacer de otro enfoque este mismo video, no hay problema. Como siempre digo, mis explicaciones es como si estuviéramos sentados en una mesa charlando cara a cara. Es como muy básico, no tanto palabras técnicas ni nada por el estilo. Bueno, ¿qué circuito le hice afuera, digamos, a partir de la salida 3? Bueno, fácil. Vamos a ponerle... Bueno, vamos a dejarlo en play, así lo van viendo. ¿Qué puse? Un 2222, que puede ser también un 3904, con una resistencia de 10K, de 10 kilo ohm, 100K pull down, ¿sí? La pull down, ¿qué función tiene? Y bueno, tenerlo bien definido al transistor que esté en corte, ¿sí? Cuando no hay suministro de energía en su base, como está polarizado, por decirlo así, a masa, o conectado a masa, mejor dicho, lo mantenemos en corte. Si el transistor está en corte, vamos a ver, para aquellos que nunca vieron un transistor, vamos a hacerlo una similitud a un interruptor, ¿sí? Vamos a ponerlo, vamos a girarlo. Si el transistor está en corte, ¿qué significa? Como como un interruptor abierto, ¿sí? Entonces al estar abierto, ahí está cerrado. Vamos a ponerlo en abierto. Cuando se prenda roja ahí se va a prender en rojo. Ahí. Cuando está en corte sería abierto. Al estar abierto, el relé justamente se va a apagar y la luz se va a apagar, ¿sí? Por esa razón corta por masa. Es como un interruptor. Cuando vamos a ponerle un poquito más de ritmo a esto, si lo vemos más ligero. A ver ahí. Nosotros estamos descargando el capacitor y ahí se carga. Ahí pasamos a luz verde de la LED y se encendió el foquito común, ¿sí? O la lamparita, mejor dicho. La lámpara, porque estamos en 220 volts. ¿Qué pasó acá? Y bueno, acá pasó que se cerró el interruptor como si fuera, ¿no? El transistor entró en saturación y permite el paso de toda la corriente. Por eso el relé o el relevador se activó y permite la corriente, pero del otro circuito, el de alto voltaje, ¿no? Estamos en 220 volts con 50 hercios para que se prenda el foquito o la lámpara. Bien, entonces al estar encendido y pasa la corriente por acá, que se va a masa, fíjense que todo el relé tiene dos puntos de conexión, ¿no? Una es positiva y la otra negativa. Pero paralelo a ello, ¿quién está?
la resistencia junto con el diodo, el LED verde en este caso. Entonces siempre va a mostrarte lo que pasa en el relé. Como se prenden en paralelo los dos, siempre que se prenda el relé se va a prender la LED verde. Y cuando se apague el relé se va a encender la roja. Bien, ¿por qué se enciende la roja? Bueno, porque la roja, su parte negativa está conectada al pin 3. ¿Sí? Es un diodo, emisor de luz. Entonces la corriente va a pasar cuando por acá está el positivo y por acá está el negativo, pero acá como está pasando positivo, la diferencia de potencial es prácticamente nula, entonces no prende la roja. Va a prender cuando la diferencia de potencial lo permita. Vamos a ahí, por ejemplo, prende rojo. ¿Por qué? Porque el 3 está en 0. Entonces como hay 0 voltios acá y 12 acá, hay una diferencia de 12 voltios, diferencia de potencial. Hay una resistencia limitadora de corriente para que no pase tanta corriente y prende la luz LED roja. Bien, hasta ahí vamos. Entonces por eso prende la roja. Entonces acá ¿qué pasa con el transistor? Bueno, justamente como está en 0, está en corte. Y en corte significaba que estaba abierto el interruptor, ¿no? Abierto el transistor. Entonces ahí se abre el relé y por lo tanto no permite el paso de la corriente para que se encienda la lámpara de 220 volts. ¿Sí? Esto es muy básico, pero bueno, hay personas que no lo saben. Bien, vamos a darle play y vamos a usar la función del pin 4, porque a veces no se usan algunas funciones. El pin 4 no está conectado a positivo directo, como siempre, ¿sí? Es decir, sí a través de 47K, pero no sé si los que ya están en electrónica, la mayoría de las veces ven puenteado el 4 con el 8 y se va a positivo. Pero acá lo saqué de esa función para hacer la función de reset. Fíjense que acá arriba está el pin 4 con un globito. ¿Qué significa? Ese circulito significa que es activado en bajo. Significa que cada vez que pise o esté conectado a masa, se activa la función que cumple. Eso va a pasar en todos los integrados. Siempre que tengan un circulito, un globito, se activa baja. No se activa en alta, como estos, que no tienen nada. Se activa en baja. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo toque el pin 4 y le dé la función de 0 volt, ¿qué va a pasar? Fíjense cómo se descarga el capacitor y cómo el pin 3, la salida, está en 0. Y los dos se van a ir a 0. Sigue pasando el tiempo, fíjense cómo se apagó todo. Es decir, que al conectar a masa el pin 4, el 555 queda en 0. Entonces si queda en 0, lo demás sigue funcionando. Es decir, si tenemos 0 volt, ¿cómo se llama? La LED roja va a quedar encendida, porque como hay una diferencia de potencial grande de los 12 volt, con su resistencia limitadora para que no pase tanta corriente, ¿qué va a pasar? Y va a quedar encendida. Esto no va a funcionar porque siempre va a estar en corte el transistor y por lo tanto va a cortar al relé. ¿Para qué está el diodo 4007? Aquellos que no lo saben, una vez que nosotros apagamos una bobina, la bobina se alimenta por positivo y negativo, ¿sí? Cuando está funcionando. Cuando nosotros la desconectemos, que se va a desconectar por el transistor cuando entre en corte, ¿qué va a pasar? La bobina, como tiene un campo magnético, tiene que devolver ese campo magnético en electricidad, pero invierte la polaridad. Fíjense que acá tenemos una batería, ¿no? Esta parte era positiva y negativa cuando está encendido, pero cuando se corte, esta parte va a ser negativa y esta parte va a ser positiva, ¿sí? Entonces se invierte. Al ser positivo esto, se va a ir por acá, porque acá está cortado, se va a ir para allá, ¿sí? El colector y el emisor van a estar cortados, entonces la corriente no se puede escapar por acá, y ese campo magnético que va a hacer se va a ir para acá. Entonces se va a descargar de esta manera la bobina. Entonces, ¿para qué queremos que se descargue la bobina así? Y porque si la bobina llega a descargarse, ¿sí?, como un alto voltaje de golpe, para la parte de donde se conecta el colector del transistor, puede dañar mucho al transistor. Muchas veces se rompen los transistores por culpa de los motores o culpa de las bobinas.
que cuando te liberan la energía te la liberan de una y fuerte, en un alto voltaje de pico, ¿no? Porque a veces no es un voltaje chico, sino que es un voltaje alto, y eso a la larga va destruyendo al transistor. Por esa razón está el diodo 4007, ¿sí? Bien, ahora fíjense que si yo levanto el interruptor que está enviando masa al 4, ¿qué pasa? Si yo lo levanto, vuelve a funcionar todo. Fíjense cómo empieza a recargarse el capacitor y empieza a hacer, bueno, la función del 555, ¿sí? Ahora está en bajo, ahora está en alto y vuelve otra vez el tren de pulso. Vamos a bajar la resistencia, y al bajarle casi toda la resistencia, fíjense lo rápido que va ahora, ¿no? Carga y descarga, carga y descarga, carga y descarga, y así. Y ahí está el tren de pulsos del 555 con la carga y la descarga del capacitor, que lo hace en esta fracción. Fíjese que está entre 4 y 8. Entre los 4 y 8 voltios está esa gráfica, ¿no? Ese dibujo que nos va dando casi como un triángulo, pero en realidad tiene curva, ¿sí? Así que esa es la función del 555 de forma interna. Así que bueno, espero haber sido claro en la explicación. Bueno, se van a seguir viniendo videos nuevos. El que viene seguramente va a ser otra vez 555, pero de la manera monoestable, no estable con el tren de pulso, sino que se usa para temporizadores. Así se los explico. Y no los canso en este video porque seguramente se hizo larguísimo. Así que bueno, les envío un beso a todos, gracias por el apoyo como siempre a este canal, humilde canal que recién empieza. Y bueno, que a todos los quiero ayudar a medida que aparezcan nuevos proyectos para hacer, ¿sí? Los voy a explicar siempre en su totalidad, así entendemos todos. Bueno, muchas gracias y me voy con detener grabación. Chau.